Proseguimos. Una vez conocida la función, se deriva tenemos para tal fin la presencia de tres fórmulas simplificadas de derivación. Las podemos ver. La derivada de un cociente, la derivada de la suma o resta de varios términos y la derivada de una constante por una variable. Vamos a emplear en primera instancia la derivada de un cociente. Como nos damos cuenta en la representación simbólica, tenemos una expresión racional, tenemos una fracción, tenemos un quebrado, tenemos un numerador u y tenemos un denominador b. En tal caso, la derivada de un cociente nos habla de la derivada de u sobre b. En este caso, u sería igual a 6x cuadrada más 76x y b sería igual a x menos 4. Siguiendo el desarrollo de esta fórmula simplificada, nos damos cuenta que es a b por la derivada de u menos u por la derivada de b sobre b al cuadrado. Entonces tendríamos que es igual a b, que es igual a x menos 4 por la derivada de u, que será la derivada de 6x cuadrada más 76x, menos u, que sería 6x cuadrada más 76x por la derivada de b, que sería la derivada de x menos 4, todo ello entre b al cuadrado, que sería x menos 4 al cuadrado. Ya aplicamos una fórmula y nos damos cuenta que la derivada aún no la hemos concluido, por lo cual tenemos que aceptar que muchas veces, casi siempre, para derivar las funciones tenemos que utilizar 2, 3, 4 y a veces más fórmulas. Vamos a examinar otras dos fórmulas simplificadas: la derivada de la suma o resta de términos y la derivada de una constante por una variable. En primera instancia vamos a utilizar la derivada de la suma o resta de términos. Como lo estamos viendo, la derivada de una suma o resta es igual a la derivada de cada uno de los términos. En tal caso, tenemos que en el primer término tenemos una derivada de dos términos, 6x cuadrada más 76x. Aplicando la fórmula, será igual a la derivada de 6x cuadrada más la derivada de 76x. En el segundo término tenemos algo muy parecido. Tenemos la derivada de x menos 4 y esto va a ser igual a la derivada de x menos la derivada de 4. Una observación: en el primer término aparece x menos 4, que no está precedido por ninguna notación de derivada, por lo tanto permanece inalterable, no se altera. En el segundo término, 6x cuadrada más 76x tampoco está precedido por ninguna notación de derivada, por lo tanto también permanece igual. Bien, ya aplicamos la derivada de la suma o resta de términos. Vamos enseguida a aplicar la derivada de una constante por una variable. Esta derivada es igual a la constante por la derivada de la variable. La aplicamos. En el primer término aparece la derivada de 6x cuadrada, 6 en la constante y x cuadrada en la variable, por lo tanto va a ser igual a 6 por la derivada de x cuadrado. En el siguiente término del binomio tenemos la derivada de 76x, entonces 76 en la constante y x es la variable, por lo tanto va a ser igual a 76 por la derivada de x. En la parte restante del desarrollo tenemos la derivada de x menos la derivada de 4. Vamos a dejarlo tal cual para indicar su desarrollo en la siguiente secuencia. Entonces continuamos con la siguiente secuencia. Ahí está la expresión en la cual nos quedamos anteriormente. Enseguida vamos a utilizar tres derivadas más: la derivada de la variable,
la derivada de una variable donde aparece un exponente mayor o menor que la unidad y la derivada de una constante. La derivada de una variable es igual a 1 de x sobre dx igual a 1. La derivada de una variable donde hay exponentes sería n por x a la n menos 1, donde n viene siendo el exponente de la variable. Finalmente, la derivada de una constante. Como en el término c no hay ninguna variable, se considera que es una constante, por lo tanto su derivada es igual a 0. Lo aplicamos y tendremos que en la primera parte del desarrollo tenemos la derivada de la derivada de x cuadrada y también la derivada de x. Aplicando d sobre dx de x a la n sería igual a n por x a la n menos 1, donde n es igual a 2. Entonces sería 6 por n, 2, x a la 2 menos 1, más 76 por 1. ¿Por qué por 1? Porque dx sobre dx es la derivada de la variable y es igual a 1. Parte final del desarrollo. Menos 6x cuadrada más 76x que multiplica a dx sobre dx igual a 1 por la derivada de 4 que es una constante por 0. Entonces que multiplica a 1 menos 0. Y ya concluimos el proceso de derivación. Nos queda solamente simplificar mediante procedimientos elementales de álgebra. Ahí tenemos el desarrollo en el cual manejamos los paréntesis, en el cual cancelamos términos semejantes y obtenemos finalmente 6x cuadrada menos 48x menos 304 sobre x menos 4 al cuadrado. Esa es ya la derivada de la expresión. Como ven, el procedimiento probablemente se aprecia que es dilatado y que es largo. La verdad es que con cierta experiencia en el manejo de estas fórmulas se pueden aplicar simultáneamente 2 y a veces hasta 3 fórmulas en una misma etapa del desarrollo. Entonces, con cierta práctica, este procedimiento es mucho más sencillo y se hace mucho más rápido. Bien, concluimos el problema. Una vez conocida la derivada, por todo lo que ya conocemos, por todo lo que ya sabemos, la igualamos a 0 y resolvemos la cuadrática. Tenemos la cuadrática igual a 0, multiplicamos el denominador x menos 4 al cuadrado por 0 y queda 6x cuadrada menos 48x menos 304 igual a 0 por el binomio al cuadrado, es decir, 0 por un binomio va a ser igual a 0. El 0 por cualquier expresión se convierte en 0. Resolviendo por cualquier método, nos damos cuenta que la solución de esta cuadrática, como ya la hicimos anteriormente, la solución sería 12.16 y sería menos 4.16. Como estamos en el mundo real, la solución del problema es 12.16. Como concluimos lo que se había dicho anteriormente, que la solución estaba en un punto muy cercano a 12. La solución es pues 12.16. Es todo, muchas gracias, que estén bien.